En el exclusivo mundo de los Hamptons, un magnate millonario de Wall Street fue encontrado muerto a golpes dentro de su enorme mansión. La alarma estaba desactivada y no había señales de allanamiento, lo que sugería que el asesino era alguien a quien conocía. La investigación rápidamente reveló una vida glamurosa, exponiendo un matrimonio tóxico, un amargo divorcio multimillonario y una historia de codicia insaciable. Este es el escalofriante relato de cómo la vida de un brillante financiero se vio truncada por una conspiración a sangre fría, orquestada por sus seres queridos para amasar una enorme fortuna antes de firmar el divorcio. Antes de profundizar en el tema, tómate un momento para darle a me gusta y suscríbete solo si realmente disfrutas explorando estas historias conmigo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es. Siempre es increíble ver cómo nuestra comunidad se conecta en todo el mundo. Ahora, acomódense, atenúen las luces y desentrañemos juntos el inquietante viaje de esta noche. En el corazón de los Hamptons, en Long Island, se encuentra un mundo que pocos conoceremos jamás. Este es el paraíso de los multimillonarios, una serie de exclusivas comunidades donde se esconden imponentes mansiones tras setos cuidados y puertas de seguridad privadas. Es un lugar donde el dinero de antaño y la nueva ambición se fusionan, donde el aire mismo parece rebosar de riqueza y poder. En una tranquila calle arbolada llamada Middle Lane, estas fortalezas de cristal y piedra se alzan como monumentos al éxito. Pero en una tranquila noche de otoño, tras los muros de una de las fincas más imponentes, el silencio no era de paz, sino de algo mucho más siniestro. Dentro de la mansión del número 59 de Middle Lane, su propietario, el millonario inversor Ted Ammon, estaba en casa. El sofisticado sistema de alarma, normalmente un centinela que guarda los secretos de la casa, estaba desactivado. Las amplias habitaciones estaban en silencio. El aire era denso y silencioso. Desde afuera, nada parecía fuera de lugar. Era simplemente otra noche tranquila en uno de los barrios más caros de Estados Unidos. Pero a la mañana siguiente, esa tranquilidad se haría añicos. Todo había cambiado. Lo que un socio comercial descubriría en el dormitorio principal de Ted conmocionaría el aislado mundo de los Hamptons, desprendiendo la fachada dorada de una vida perfecta para revelar una historia llena de celos, codicia insaciable y una traición tan despiadada que desafía la imaginación. Este no fue un acto de violencia al azar. No fue un robo que salió mal. El mal que visitó el 59 de Middle Lane esa noche no entró desde afuera. Fue invitado. Era algo mucho más personal, algo mucho más cercano a Ted de lo que nadie podía o quería creer. Así que acomódense, atenúen las luces y prepárense para desentrañar un caso donde un romance de cuento de hadas se convirtió en una pesadilla. Profundicemos en la conmovedora historia de Ted Ammon. Robert Theodore Ammon, conocido simplemente como Ted por quienes lo amaban, llegó al mundo el 30 de agosto de 1949 en la ciudad siderúrgica de Pittsburgh, Pensilvania. Su crianza fue la típica de la posguerra estadounidense. Su padre, Robert, era un diligente coordinador de pensiones, un hombre que creía en el trabajo duro, mientras que su madre, Betty Lee Morris, era el alma inteligente y vivaz del hogar. Betty era una mujer de altos estándares. Vio una chispa en sus hijos y estaba decidida a avivarla. Los animó a mirar más allá de lo común, a desafiarse a sí mismos y a soñar a una escala mucho mayor de la que su entorno suburbano podría haber sugerido. Ted creció a la sombra de su hermana mayor, Sandy. Ella fue su primera amiga, su confidente y su primera rival. Una competencia silenciosa pero intensa bullía entre ellos. Cuando Sandy se sentaba al piano, practicando diligentemente sus escalas y melodías, Ted, con una habilidad casi sobrenatural, podía reproducir las melodías a la perfección con solo escucharlas una vez. Desde el principio quedó claro que Ted era diferente. Poseía una brillantez natural que parecía no requerir esfuerzo. Ya fuera en clase, en el campo deportivo o en la búsqueda de una nueva afición,
Ted no solo participaba, sino que destacaba. El hogar de los Salmon era un entorno acogedor que celebraba los logros y alimentaba la insaciable curiosidad de Ted por el mundo. Sus primeros años fueron un tapiz de paz entre los serenos pueblos costeros de Nueva Jersey y los viajes familiares a Iowa. La vida en la década de 1950 era estable y predecible. Pero incluso entonces, quienes lo conocieron sentían que Ted Damon estaba destinado a una vida fuera de lo común. De adolescente, la familia se mudó a Aurora, Nueva York, después de que su padre aceptara un nuevo trabajo. En su nueva escuela, la estrella de Ted no hizo más que crecer. Era carismático, atractivo y sumamente popular. Poseía un magnetismo que atraía a la gente. Las chicas quedaban cautivadas por él. Sus amigos admiraban su confianza y los profesores respetaban su férrea ética de trabajo. Era el chico de oro, pero como muchos jóvenes en la cúspide de la edad adulta, aún no había decidido qué camino tomaría su considerable talento. En 1967, Ted llegó al campus de la Universidad de Bucknell. Inicialmente se matriculó en arquitectura, una carrera que atraía su sentido de la estructura y el diseño. Pero pronto descubrió que su verdadera pasión no residía en los planos, sino en los balances. Cambió su especialización a economía y se graduó en 1971. Sus años universitarios fueron una clase magistral de liderazgo. No era solo un estudiante, era una figura clave en el campus. Se unió a la fraternidad Phi Gamma Delta, jugó lacrosse en el equipo universitario y como prueba de la confianza y el respeto que inspiraba, fue elegido presidente de todo el alumnado. El cargo requería un delicado equilibrio entre responsabilidad, diplomacia y carisma, cualidades que más tarde lo convertirían en un gigante de Wall Street. Tras graduarse, Ted fue seleccionado para el prestigioso programa de formación ejecutiva del Bank of America. Pero fue su siguiente paso el que realmente demostró el asombroso poder de su intelecto. Sin siquiera haber pisado un aula de derecho, Ted decidió ser abogado. Estudió de forma independiente, estudiando detenidamente densos textos legales, y en una hazaña casi inaudita, aprobó el difícil examen del Colegio de Abogados de Nueva York a la primera. Fue un logro impresionante, una clara señal de la incansable determinación que lo impulsaba. Fue durante este ascenso que conoció a Randi Day, una mujer tan ambiciosa y decidida como él. Eran la pareja perfecta para la época, dos jóvenes profesionales listos para conquistar el mundo juntos. Se casaron en 1973, con el futuro abriéndose ante ellos como un camino abierto. Sus carreras pronto los llevaron al otro lado del Atlántico, a Londres, donde pasaron varios años exitosos forjando sus respectivos currículums y amasando cómodas fortunas. La vida londinense era un torbellino de trabajo de alto riesgo y socialización sofisticada. Pero el ritmo incesante tuvo un precio. A su regreso a Nueva York, sus ambiciones seguían creciendo, pero el vínculo que los unía comenzó a debilitarse. Las largas jornadas, los viajes constantes, la inmensa presión de sus carreras, todo actuaba como un ácido lento, erosionando su matrimonio desde adentro. Lo que una vez fue una relación apasionada, se enfrió gradualmente hasta convertirse en una amistad tranquila y respetuosa. En 1983, tras una década de matrimonio, fue Randi quien tomó la difícil decisión de terminarlo. Ted, siempre resuelto, esperaba que pudieran reparar el daño, pero Randi se mantuvo firme. Su matrimonio había llegado a su fin. La separación fue amistosa y se separaron como amigos, cada uno dispuesto a comenzar una nueva etapa. Para Ted Damon, esa nueva etapa estaría definida por una explosión de ambición profesional que lo convertiría en una leyenda. Se volvió imparable. Dejando atrás el mundo del derecho corporativo, se lanzó de lleno al despiadado y emocionante mundo de la banca de inversión. En 1984, Ted se unió a Kohlberg Kravis Roberts & Co., la firma conocida mundialmente simplemente como KKR. En ese momento, K
KKR se estaba convirtiendo en una de las firmas de capital privado más poderosas y temidas de la década, pionera en el arte de la compra apalancada. El intelecto feroz de Ted y su enfoque ágil para cerrar acuerdos encajaban a la perfección con la cultura de alta presión de la firma. Rápidamente se forjó una reputación de experto financiero. Fue una figura clave en una de las batallas corporativas más monumentales y despiadadas de la historia: la compra apalancada de RJR Nabisco por $31,000 millones. La épica adquisición fue tan dramática, tan llena de intriga y egos descomunales, que posteriormente fue inmortalizada en el exitoso libro y película Bárbaros a las puertas. La asombrosa capacidad de Ted para analizar minuciosamente estructuras financieras de una complejidad inimaginable y anticiparse a todos los demás le aseguró un lugar entre los gigantes de Wall Street. Sus años en KKR no solo le aportaron prestigio, sino también una inmensa riqueza personal. Sin embargo, Ted nunca se conformó con trabajar en el imperio de otros. Tras dejar la firma, canalizó su experiencia y fortuna hacia sus propios proyectos. Fundó Big Flower Press, una imprenta de gran éxito, y Chancery Lane Capital, su propia firma boutique de capital privado. Estos proyectos le permitieron continuar con su pasión por la estrategia y la inversión, pero bajo sus propios términos. Fue durante este periodo de increíble triunfo profesional que su vida personal estuvo a punto de dar un giro inesperado y, en última instancia, fatal. En 1984, mientras buscaba un nuevo apartamento en Manhattan, programó una visita. Abrumado por el trabajo, faltó a la cita. Al día siguiente, llamó a la inmobiliaria para disculparse y reprogramar. Esa llamada, ese simple acto de cortesía, desencadenaría una cadena de acontecimientos que lo llevarían a la ruina. Porque la agente que le mostró el apartamento al día siguiente era una mujer llamada Generosa. Era inteligente, artística y absolutamente cautivadora. Era más joven que Ted, con una energía ardiente que lo atrajo de inmediato. Después de verla, fueron a tomar un café. La conexión fue instantánea y electrizante. En un solo mes, se mudaron juntos. Generosa, con su talento artístico natural, se dedicó por completo a decorar su nuevo hogar. Pero su romance tórrido pronto se estancó. Generosa ansiaba la seguridad del matrimonio, pero Ted, con su divorcio de Randy aún fresco en el recuerdo, dudaba en comprometerse de nuevo. Después de un año juntos, ella le dio un ultimátum: o se casaba con ella o se marcharía. Ted, que no era hombre que se dejara presionar, se negó, y así se separaron. Generosa estaba devastada. Su decepción era tan profunda que incluso llamó a la familia de Ted para desahogar su frustración. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Un mes después, sus caminos se cruzaron de nuevo por casualidad en un museo de arte. Generosa estaba en una cita con otro hombre. Verla con otra persona despertó algo muy profundo en Ted. Fue una punzada de celos, la repentina y aguda comprensión de que no soportaba perderla. Poco después de ese encuentro, le propuso matrimonio. Se casaron en 1986, iniciando una unión que se definiría por el glamour, la pasión y finalmente una terrible turbulencia que los consumiría a ambos. Para entender lo que sucedió después, hay que entender a Generosa. Su pasado era una compleja mezcla de privilegios, creatividad y profunda inestabilidad. Nacida en California, se crió en una familia que valoraba la independencia. Desde pequeña, tuvo una innegable vena artística, una pasión por la pintura y el diseño que sería una constante a lo largo de su vida. Pero bajo el encanto y el talento se escondía una infancia marcada por el caos. Su madre, Mary, era una figura voluble y profundamente problemática. Sus familiares sospecharon durante mucho tiempo que padecía un trastorno bipolar no diagnosticado. Mary había crecido en un hogar devoto y adinerado, e incluso ingresó en un convento de joven. Pero después de tan solo un año, huyó de la vida religiosa, cambiando la devoción silenciosa por un torbellino frenético de fiestas, hombres
y una vida social agitada. Tras la muerte de sus padres, su hermano, empresario, le proporcionó un apoyo financiero constante, por lo que el dinero nunca fue un problema. En 1945, Mary se casó con un soldado y tuvo 2 hijos, pero la maternidad le interesaba poco. Prefería la emoción de su vida social. Agotado por su comportamiento errático y sus constantes discusiones, su esposo finalmente la abandonó, dejándola con los niños. Mary se volvió a casar y tuvo otra hija, pero ese matrimonio también se disolvió. Generosa fue su última hija. Nunca conocería a su padre biológico, un marinero italiano que su madre había conocido en una fiesta. Su romance duró menos de una semana. Mary le informó del embarazo, pero él nunca respondió. Crecer en este entorno fue una lección de supervivencia. Mary continuó con su estilo de vida despreocupado, a menudo trayendo hombres desconocidos a casa mientras prestaba poca atención a sus hijos. Algunos relatos familiares incluso sugieren que las parejas de Mary se comportaron de forma inapropiada con los niños, un oscuro secreto que Mary desconocía o no le importaba. Lo que era evidente era su profunda indiferencia. Sus hijos eran una cuestión de último momento. Obligada a valerse por sí misma, Generosa desarrolló una apariencia dura y resiliente. Llevaba dentro la energía creativa de la familia materna, pero también las profundas heridas de su abandono. Esta potente combinación de belleza, encanto, ambición y una ira latente e incontenible la impulsaría un día al mundo glamuroso pero volátil que compartiría con Ted Amon. Cuando Generosa tenía tan solo 10 años, su madre falleció de cáncer. La pérdida, por muy complicada que fuera su relación, fue devastadora. Sus hermanos mayores pronto se independizaron, dejando a Generosa y a su hermana menor a merced de sus familiares. La ausencia de una madre y la falta de un hogar estable la marcaron de por vida. Al crecer, se convirtió en una mujer de carácter feroz, ambiciosa y muy inteligente. Sus amigos de aquella época recordaban que poseía el mismo temperamento fogoso e imprevisibilidad de su madre. La describían como cautivadora y desafiante. Una persona que podía ser absolutamente implacable en la búsqueda de lo que quería. A pesar de todo, se aferró a su sueño de convertirse en artista. Se mudó a Nueva York, decidida a dejar huella. Para mantenerse, se convirtió en agente inmobiliaria. El mercado inmobiliario de Manhattan era un fiasco, pero Generosa, con sus agudos instintos y carisma, no solo sobrevivió, sino que prosperó. Era un mundo que recompensaba su implacable determinación. Tras casarse con Ted, su inmensa fortuna podría haberle permitido disfrutar de una vida de puro ocio, pero ese nunca fue su estilo. Siguió trabajando y cultivando sus pasiones creativas. Ted, profundamente enamorado, la apoyó plenamente, incluso abriendo un estudio de fotografía para ella. Disfrutaba formando parte de los círculos culturales y sociales de élite de Nueva York, organizando fastuosas reuniones que, para algunos, parecían menos una cuestión de compañía y más de mostrar la opulenta vida que ahora disfrutaba. Finalmente, decidieron formar una familia, pero concebir resultó ser un reto desgarrador. Tras años de decepción, en 1992 optaron por la adopción. Viajaron a un orfanato en Ucrania y regresaron con gemelos de 2 años, un niño llamado Greg y una niña llamada Alexa. Para entonces, Ted había amasado una fortuna personal de unos $50 millones. La familia Amon vivió una vida de comodidades inimaginables, criando a sus hijos en una extensa finca en East Hampton que Ted y Generosa habían diseñado y construido juntos. A primera vista era un retrato familiar perfecto, pero dentro de las paredes de esa magnífica casa se avecinaba una tormenta. El conflicto se convirtió en una constante. Generosa podía ser pendenciera, con cambios de humor extremos. En sus primeros años, Ted había controlado su temperamento con paciencia, pero con el tiempo, la tensión emocional comenzó a desgastarlo.
Su comportamiento a menudo derivaba en diatribas maliciosas y sarcásticas. Se burlaba de Ted, comparándolo con otros hombres incluso más ricos que él. Una crítica cruel al hombre que le había dado todo. Cuando Ted le sugirió amablemente terapia, montó en cólera y se negó. Sus celos se convirtieron en una obsesión. Eran una mezcla venenosa de paranoia y rabia. Vigilaba cada uno de sus movimientos. Leía su correo, revisaba sus registros telefónicos y lo confrontaba por el más mínimo desaire. Si él siquiera miraba a otra mujer, o si ella simplemente creía que lo hacía, sus reacciones eran explosivas. A finales de los 90, el sueño se había esfumado por completo. Un Ted cansado comenzó a confiarles a sus amigos y familiares que estaba considerando el divorcio. Su matrimonio se había vuelto tóxico. En 1999, en un último esfuerzo por salvar a su familia, se mudaron a Surrey, Inglaterra, y compraron una gran mansión llamada Coverwood. Se suponía que sería un nuevo comienzo, una oportunidad para escapar de las presiones de Nueva York y reconectar. Generosa dedicó su formidable energía a rediseñar la enorme propiedad. Ted, mientras tanto, seguía viajando a Nueva York cada semana para administrar sus negocios. Pero la distancia física entre ellos solo reflejaba el abismo emocional que se había abierto. Él se convirtió en un fantasma en su propia vida, pasando solo los fines de semana en Inglaterra, mientras que Generosa, sola en la cavernosa mansión, se volvió más desconfiada, más paranoica. Sus celos tomaron entonces un giro final y más oscuro. En el escritorio de Ted, encontró una factura de un abogado especializado en divorcios. Para Generosa, esta fue la mayor traición. Convencida de que él le tenía una aventura, supuestamente contrató a investigadores privados para que lo siguieran. Se obsesionó con una glamurosa banquera de inversiones neoyorquina, acusando a Ted no solo de tener una aventura con ella, sino también de ser el padre de su hijo, una afirmación descabellada que nunca se demostró. En el año 2000, Generosa dio el primer paso. Solicitó el divorcio. Su exigencia era desorbitada. La mitad de la fortuna de Ted, que ella valoró en unos inflados $300 millones. Su patrimonio neto real rondaba los $100 millones. La batalla legal que siguió fue una auténtica guerra. Generosa regresó a Nueva York con los niños y la pareja comenzó a vivir vidas separadas y hostiles. Durante este tiempo, ella comenzó a envenenar sistemáticamente a los niños contra su padre, convirtiendo las visitas ordenadas por el tribunal en un infierno. El proceso de divorcio se prolongó durante meses, una amarga guerra de desgaste. Generosa impugnó todos los documentos, refutó todas las cifras y acusó a Ted de ocultar su riqueza en una compleja red de cuentas en el extranjero. Aún así, Ted le proporcionó una casa multimillonaria en Manhattan para renovar y una cuantiosa manutención infantil. Pero para Generosa, nunca fue suficiente. Fue durante la renovación de esa casa que Generosa Ammon se cruzó con un hombre que encendería la mecha final de esta bomba de relojería. Se llamaba Daniel Pelosi. Era contratista, un manitas que aceptaba trabajos de electricidad, aunque ni siquiera tenía licencia de electricista. A sus 38 años, era 7 años menor que Generosa. Desde el momento en que Ted lo vio, lo despreció. No eran solo celos, sino un instinto protector primario. Veía a Pelosi como una influencia peligrosa y corruptora, especialmente cerca de sus hijos. Y los instintos de Ted estaban en lo cierto. Para cuando Daniel Pelosi entró en la vida de Generosa, arrastraba un largo y sórdido historial. Tenía antecedentes por agresión. Lo habían descubierto robando más de $40,000 en electricidad de la Autoridad de Energía de Long Island. Se enfrentó a una serie de acosos y acusaciones amenazantes. Había sido arrestado por conducir ebrio y luchaba contra graves adicciones al alcohol y a los medicamentos recetados. Sus adicciones ya habían destrozado su primer matrimonio. Con 3 hijos y un divorcio complicado en marcha, parece que Daniel había decidido emprender una nueva carrera, uniéndose a una mujer muy rica y vulnerable.
Generosa sabía cuánto lo odiaba Ted, y ese hecho parecía alimentarla. Hizo alarde de la relación, un espectáculo cruel y público diseñado para infligir el máximo dolor. Pero la ira de Ted ya no se debía a celos. Estaba aterrorizado por la seguridad de sus hijos. Ver a este delincuente convicto viviendo de su fortuna, conduciendo un Porsche que Ted había pagado y viviendo en una casa adosada que Ted había comprado, lo enfureció. Intentó razonar con Generosa, pero ella no le escuchó. Sin más opciones, Ted recurrió a la única arma que tenía: el dinero. Retuvo los pagos de manutención infantil y reveló que su verdadero patrimonio neto se acercaba a los $30 millones, no a los cientos de millones que Generosa había reclamado. La batalla se intensificó. Para cuando finalmente se redactó el acuerdo de divorcio, ella estaba a punto de recibir una enorme suma de entre 20 y 25 millones de dólares, más $21,000 al mes en manutención infantil. Pero incluso entonces, estaba insatisfecha. Antes de que se secara la tinta sobre el papel, la tragedia golpeó. El 20 de octubre de 2001, Ted Ammon, con tan solo 52 años, fue encontrado asesinado en su mansión de East Hampton. Su chofer y socio, preocupado al no poder localizarlo, fue a la casa e hizo el macabro descubrimiento. Ted yacía desnudo en su cama. Había sido apaleado hasta la muerte, con el cráneo fracturado tras al menos una docena de brutales golpes. El sistema de alarma había sido anulado. No había señales de entrada forzada. No se trataba de un desconocido. Era alguien que conocía la casa, los códigos y conocía a la víctima. La investigación comenzó de inmediato y las sospechas cayeron como un velo sobre Generosa. El motivo era clarísimo. Ted había muerto antes de que se formalizara el divorcio. No llegó a un acuerdo y heredó toda su herencia, valorada en casi $100 millones. Apenas 3 meses después del brutal asesinato de su marido, se casó con Daniel Pelosi. Los testigos la recordaron afirmando abiertamente que Ted merecía morir. Sin embargo, tenía una coartada aparentemente sólida para la noche del asesinato. Y la brutalidad del ataque sugería la fuerza de un hombre. Alguien como Daniel. Poco a poco, las paredes comenzaron a cerrarse sobre Pelosi. Unos obreros de la construcción se presentaron, alegando que Generosa les había ofrecido $50,000 para que golpearan a Ted. Entonces llegó el testigo estrella, Christopher Perino, conocido de Daniel. Declaró que la noche del asesinato condujo con Pelosi a la mansión de Ted. Daniel le dijo que esperara en el coche. Perino contó que cuando Pelosi regresó poco después, estaba cubierto de sangre y murmuró: «Creo que está muerto». Otros conocidos dijeron a los investigadores que Daniel se había jactado abiertamente de haber matado a Ted a instancias de Generosa. Incluso su propio padre admitió que Daniel le había pedido consejos sobre cómo deshacerse de las pruebas. Los relatos eran contundentes, pero los investigadores se enfrentaban a un grave problema. No había pruebas físicas, ni ADN, ni huellas dactilares que vincularan a Daniel Pelosi con la escena del crimen. El caso en su contra se basaba casi por completo en las palabras de otros. Para entonces, Generosa libraba una batalla perdida. Le habían diagnosticado cáncer de mama avanzado. En un último y amargo acto, acusó a Ted de ser responsable de su enfermedad, alegando que su estrés la había causado. Las evaluaciones psicológicas del divorcio pintaron el retrato de una mujer volátil con trastornos limítrofes, narcisistas y paranoide de la personalidad. En 2003, al deteriorarse su salud, los fiscales le ofrecieron inmunidad procesal a cambio de declarar contra su nuevo marido. Ella se negó, insistiendo hasta el final en que Daniel no tenía nada que ver con la muerte de Ted. Generosa Ammon falleció el 20 de mayo de 2003. Sin embargo, antes de morir, se había vuelto contra Daniel. Sus gastos desmedidos la repugnaban,
Ella lo obligó a firmar un acuerdo postnupcial, otorgándole tan solo $2 millones a cambio de que no impugnara su testamento. Posteriormente, reescribió el testamento, dejando la mayor parte de su enorme patrimonio a sus hijos, Greg y Alexa, y nombrando a su niñera como tutora legal. Daniel Pelosi impugnó el acuerdo, pero perdió. En 2004, estaba siendo juzgado por el asesinato de Ted Ammon. Admitió haber estado en la mansión la noche del asesinato, pero afirmó que solo era un espectador. Señaló directamente a Generosa, presentándola como la mente maestra manipuladora. Pero testigo tras testigo subieron al estrado y declararon al jurado que Daniel se había jactado, repetidamente, de haber cometido él mismo el asesinato. El 25 de enero de 2005, un jurado declaró culpable a Daniel Pelosi. Fue condenado a entre 25 años y cadena perpetua. Generosa nunca fue acusada formalmente, afectada por su enfermedad 2 años antes de que el hombre con el que se casó fuera encarcelado por el asesinato de su primer marido. La custodia de Greg y Alexa fue otorgada a la hermana de Ted, Sandra, quien prometió brindarles el hogar amoroso y estable que su hermano siempre había deseado. Años después, en 2012, Greg y Alexa, ahora jóvenes adultos, coprodujeron un documental titulado 59 Middle Lane, una inquietante exploración de su propio pasado. Se enfrentaron a los fantasmas de su infancia, viajando de regreso a Ucrania y revisitando la enorme mansión donde les arrebataron a su padre con tanta violencia. Hoy hablan de su padre con una profunda y duradera calidez, recordándolo como el pilar bondadoso, generoso y firme de sus vidas. Los recuerdos de su madre son mucho más complejos, una dolorosa mezcla de admiración por su inteligencia y un claro reconocimiento del caos y la destrucción que desató. Han continuado el legado de su padre, forjando sus propios caminos y encontrando una estabilidad ganada con esfuerzo a la sombra de una tragedia inimaginable. La historia de la familia Ammon es un escalofriante recordatorio de que tras las puertas más altas y las fachadas más hermosas, las emociones humanas, el amor, los celos y la codicia pueden convertirse en algo mortal, lo que demuestra que los monstruos más peligrosos suelen ser aquellos a los que dejamos entrar en nuestros hogares. Ahora les dejo la palabra. ¿Qué creen que realmente ocurrió esa noche? ¿Fue Daniel Pelosi un asesino solitario impulsado por su propia codicia? ¿O un peón en un juego mucho más oscuro orquestado por Generosa? ¿Una mujer que se negó a perder? Cuéntenme su opinión en los comentarios. Bueno, con esto termina el video de hoy. Espero de verdad que les haya brindado información valiosa sobre algunos de los casos más ignorados a lo largo de los años. Si les pareció interesante, por favor, consideren darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para mantenerse al día y animarnos. Gracias de nuevo por su tiempo y apoyo. Hay más en camino, así que estén atentos.